Buenas tardes, Buenas estimado tardes. ingeniero Rodolfo Castillo. Buenas tardes, ingeniero. Pues son todos bienvenidos a esta conferencia tan importante que nos dictará el ingeniero Rodolfo Castillo, quien es el presidente de la Federación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas y ramas afines el día de hoy, con este tema tan importante sobre los peritajes, los diagnósticos y la detección de fallas en los sistemas eléctricos. Le pedimos al gerente de la Unión Mexicana de Naciones de Ingenieros, el ingeniero Pablo Luna Saucedo, que nos haga una breve presentación de nuestro conferencista del día de hoy con una síntesis curricular. Adelante, Pablo, por favor. Con gusto, ingeniero. Excelente tarde y bienvenidos nuevamente. Sí, precisamente el maestro Rodolfo Castillo López es ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León con maestría en Ingeniería en Orientación de Manufactura. Cuenta con diplomados en Y ahorita me voy Understanding para Power allá. Cables por la Universidad de Wisconsin en la NOM 01C de 2012 en pruebas y diagnósticos de subestaciones y protecciones eléctricas por el Instituto Politécnico Nacional. Es perito acreditado por el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Electrónicos de Nuevo León. Se desempeñó como ingeniero de producto y servicio técnico en Viacom con 15 años de experiencia. Es expresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Nuevo León y actualmente es presidente de la Federación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas y ramas afines, fundador del Buffet de Ingeniería, Inspección y Verificación SC y Peritos Electricistas SADCB. Bienvenido, maestro. Gracias, pues un gusto estar con ustedes en esta conferencia que, bueno, se ha denominado Peritajes Eléctricos, Diagnóstico y Análisis de Falla. Voy a compartir, nada más por favor apóyenme para saber si ya la estamos viendo. Correcto. Sí, bueno, pues como les comentaba, este trabajo se basa en algunos aspectos generales que debe de tener la parte de los peritajes desde su concepto legal, la metodología que utilizamos en México, algunos colegios para la elaboración de los peritajes y bueno, las normas en las cuales se basan dichos documentos que es importante comentar que todo análisis pericial en la especialidad que sea la rama fin, ya sea en el área mecánica, civil, en la parte arquitectónica, pues debe tener un sustento normativo que avale los hechos que estamos planteando o la demostración de las hipótesis que vamos a realizar. Entonces, este trabajo se basa con respecto a la empresa Peritos Eléctricos y bueno, es importante comentar que muchos de estos aspectos que se van a ver aquí, pues tiene que ver con los marcos legales y normativos de los colegios. Por aquí, bueno, pues empezamos con esto. Esto pues es algo, vamos a decir, algo diario que tenemos en las notas, tanto en televisión, prensa en las cuales, bueno, vienen casos lamentables como este en las instalaciones, como para insensibilizarnos un poquito lo que está pasando. Digamos, lo que ocurrió la noche de ayer y madrugadamente, y también esta mañana, primero, por las imágenes de mi compañero Edgar Aguirre, se registró movilización por parte de elementos de protección civil de Monterrey, también bomberos de Nuevo León, todo derivado de un incendio en una estética en un lugar donde se realizan cortes de cabello. Esto ocurrió por parte de la medianoche, antes de terminar el domingo, en un negocio ubicado en los cruces de Costilla.
y la ayuda con protección a la comunidad parte industrial en el que montamos en el municipio de Monterrey. Ahí algunos vecinos reportaron el incendio en este negocio de corte de cabello, donde salía humo y también fuego por parte de la entrada principal. Tras esta alerta llegaron los registros de inmediato. Se trataba del negocio de Chivana Salvo. Este es un lugar de aproximadamente 4 por 7 metros, donde se filtraba este siniestro. Tras el arribo de los cuerpos de auxilio rescatados, que llega este salón de billetos, donde estaban consumiendo parte de la mercancía que estaba en el interior, pantallas o una sala de descanso, también ropa, y aquí otros artículos. Afortunadamente, no había personas al interior, que no dejó personas heridas. Un poco varios minutos hasta que finalmente se ocuparon el fuego. Solamente perdí los materiales en este lugar, Ana José Luis. Pues ahí lo vemos, Dai. ¿Qué nos ocurrió? Cuéntanos. Ya comentaste lo que ocurre durante el Esta, como muchas otras imágenes, pues son parte de los noticieros cuando sucede un incendio. Básicamente lo que se reporta en este noticiero local en México, en la ciudad de Monterrey, pues fue que se incendió una estética, lo que estamos viendo aquí en pantalla. Cabe recalcar, y lo que quiero comentar es que muchos de los incendios que ocurren en diferentes partes del área metropolitana, debido a la parte eléctrica, pues muchas veces la parte de protección civil los registra como eventos de cortocircuito. Algunas de ellos eventos de fallas de índole natural, que le llaman fallas fortuitas, en fin, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues tiene que documentarse. En este caso, pues habría que hacer un análisis de la falla del siniestro, aunque ya hubo una acta por ahí en la cual se levanta la parte de Protección Civil del Estado y menciona que pues ellos determinaron que la falla fue por un cortocircuito, pues en este caso no lo fue así. Lo que quiero comentar es que, bueno, muchas de estas fallas terminan en accidentes como los que vemos en pantalla, y sé que ser muy conscientes de cuando hacemos un diseño eléctrico, la parte de los electricistas, bueno, pues tener en consideración que tanto el diseño, la selección y la instalación de eléctrica que vamos a realizar, pues repercute directamente sobre vidas humanas, y que el hecho de omitir o realizar algunos procedimientos fuera de esta normalización o de estas prácticas, pues ocasiona siniestros como los que vemos en pantalla. Pues bueno, es importante comentar también que es importante detectar qué fallas originan un siniestro eléctrico. Entonces, quise poner esta porque obviamente hay muchas de ellas que se derivan de un incumplimiento en los productos, como lo es en esta parte. Este producto, pues, es un producto de aluminio recubierto de cobre que está permitido en nuestra norma, en la NOM 001, pero solo a partir de ciertos calibres, de 6 y mayores. Pero muchas veces en México los instalamos en casa habitación en calibres 10, 12 y 14, lo que pues ahí puede tener algunos problemas. Aunado a ello, pues puede ser que también esos productos no tengan, como en muchos casos de los productos que se venden en México, cumplan con una aprobación y certificación por algún órgano que se encargue de la aprobación y la certificación. Entonces, pues también no hay la certeza de que técnicamente cumpla con un diseño o que pase un set de pruebas específico. Entonces, pues ya un producto de estos en el mercado, pues se vuelve una, pues un gran riesgo para las personas que utilizan esa clase de productos, y sobre todo, más aún más grave para las personas que los especifican, aún sabiendo que no cumplen con las normas, ¿no? Por aquí en esta imagen de medio vemos esta fue una combinación entre un mal manejo de los materiales y, bueno, un error en cuanto al diseño también.
Eso, bueno, pues es importante siempre recalcar que muchos de los materiales eléctricos tienen que tener un procedimiento de manejo. Lo vemos, por ejemplo, en los conductores eléctricos que tienen su procedimiento cuando salen de planta, de cómo transportar el carrete, en qué posición. También lo tenemos en la parte de los transformadores, inclusive pues tenemos pruebas en fábrica y tenemos pruebas en campo. Y eso, bueno, no ha nacido a raíz de saber que durante el transporte de los materiales pues pueden sufrir algún daño. Y bueno, pues cuando salen de planta normalmente son probados bajo ciertas condiciones controladas y después, posteriormente, cuando ya se trasladan a sitio, muchas veces pues pueden sufrir algún percance debido a un mal manejo de los materiales, tanto en el transporte como en el manejo de los materiales. Entonces, bueno, este fue algo parecido, fue un manejo mal de los paneles fotovoltaicos, y bueno, también aunado a un mal diseño, una combinación. Esta imagen que vemos aquí en la parte superior derecha, pues aquí hubo un conato de incendio en una casa y lo curioso de esto no es la selección de los fusibles, que estuviera mal seleccionado el elemento de protección, sino que estos elementos fueron manipulados, o sea, se abrieron los casquillos, porque el elemento que viene aquí pues había fundido y se le puso un alambre, que es una práctica, vamos a decir, común en algunas instalaciones, común mal hecha, ¿no? Ese elemento, ese cable eléctrico, pues ya no estaba haciendo la misma función del elemento que tiene ahí. Y bueno, pues eso impidió que él funcionara de la mejor manera y pues aquí entró una falla franca que pues no pudo accionar el elemento de protección porque pues tenía un elemento que ya no pertenecía al diseño original, violando por ahí el artículo 110-2, ¿no? También donde que, pues ya no es un material que es original, sino fue modificado, fue alterado y pues para efectos también de aseguradoras, pues pierde garantía. Al haber una manipulación en los elementos, pues ya no tiene su diseño original normativo para el cual está hecho. En la parte inferior, pues fue un peritaje en el caso de cuando hay siniestros en elementos primarios de subestación. Aquí en estos casos, pues muchas veces se tiene que revisar cómo se realizaron las pruebas, el set de pruebas, pero sobre todo un elemento importante es cómo se está evaluando esos datos. O sea, cuáles fueron los datos que nos arrojaron esas pruebas y evaluar la tendencia de esos datos para posteriormente saber si se está teniendo una degradación en los aislamientos, inclusive si hubo un buen procedimiento de la prueba o no. Y pues aquí había una falla en unos componentes primarios que se tuvieron que volver a realizar las pruebas y aquí fue donde se tuvo que sacar ese hallazgo. Posteriormente también hay tipos de peritajes en los cuales pues puede haber derechos de vía o en este caso había una línea de media tensión que estaba abajo de una línea de 115 y bueno, la empresa que solicitó este servicio pidió saber que estaban disparando algunas protecciones y ellos querían saber si era por este efecto, pues con respecto a la norma, esta distancia que había entre una línea y otra no se estaba guardando. Entonces, para ello, pues fue necesario recurrir ahí a los oscilogramas de los relevadores de 115 y evaluar esa parte, ¿verdad? Que fue primero, si se la línea de media o la línea de alta, entre algunos otros análisis. Y posteriormente aquí, bueno, pues en determinadas zonas se ha detectado la contaminación en aislamientos. En este caso es una línea de 115 a la cual se le realizan sus mantenimientos periódicamente, es decir, anualmente, de acuerdo con vamos a decir, lo que ellos han fijado para su mantenimiento de la subestación. Y bueno, pues aquí derivado de una termografía sale ahí algunos hallazgos, en aislamientos donde hay una zona que es tiene demasiada suciedad. Entonces, bueno, ahí están monitoreando constantemente, aparte del mantenimiento, algunas fallas
de esa línea que interconecta a centros de carga importantes. Entonces, ¿qué es lo que quiero comentar con esta diapositiva? Es que nosotros, aunados a ese análisis, tenemos que tener un conocimiento amplio de lo que se va a analizar, hacer uso de los recursos en cuanto a normativos y especificaciones, estándares del IEEE necesarios para poder hacer un diagnóstico de falla. Y obviamente algo necesario y crítico en este punto es, bueno, contar con el personal altamente capacitado y con la experiencia suficiente para revisar estas instalaciones de acuerdo con el caso que estemos analizando en este caso. Ahora bien, haciendo un poquito de remembranza en cuanto a cómo está la figura del perito, bueno, quise poner esta pirámide que va a depender del país. Como vi, pues nos acompaña gente de diferentes países. Esto va a depender con respecto al país donde se origine este servicio de peritaje en instalación. Pero pues va a ser muy similar a lo que vamos a estar viendo aquí. Nosotros de entrada, pues vamos a contar con una constitución política del país. De ahí, pues vamos a ver los tratados internacionales, que en el caso de México, pues entra el Tratado de Libre Comercio. Ahí, después las leyes, en este caso, para la parte eléctrica, pues puede ser la ley de la industria eléctrica o la ley del sector eléctrico ahora, la ley de transición energética, en fin, todas esas leyes y posteriormente los reglamentos o leyes secundarias. Los decretos, que muchas veces, bueno, pues ahorita lo estamos viendo en México, que ahí están saliendo decretos directamente. Y bueno, reglamentos y normas. Entonces, en esta pirámide de Kelsen entendemos que ubicar dónde se encuentra nuestra participación dentro de los peritajes. Y aquí pues va a ser precisamente en el punto 7 donde se encuentran las normas oficiales mexicanas. Ahí es donde va a tener nuestra aplicación. Justamente hablamos de esa norma oficial mexicana porque es la norma 001 de instalaciones eléctricas de utilización, la cual va a regir como documento base para la revisión de nuestros peritajes. No quiere decir que sea el único documento, ahorita lo vamos a ver en un cuadro de Excel, más o menos cuáles son los conocimientos que debe tener un perito, los mínimos, no limitativos, sino que pudiera ser más. Se supone que el perito debe tener una amplia experiencia sobre ciertos documentos o mínimo tener la ruta para la investigación, pero es necesario considerar esta pirámide, pues va a ser vital o a veces va a tocar el revisar algunas leyes del sector eléctrico para fundamentar algunos casos que estemos llevando con respecto a reglamentos o con respecto a normas oficiales mexicanas. Y bueno, pues aquí hay un comentario que a lo mejor está un poquito relacionado con los peritos, que es parte de la normatividad mexicana se basa en una homologación de normas, en este caso el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos, Canadá y México. Ocasiona que nuestras normas nuestras normas NMX de producto pues estén armonizadas con respecto a las de ellas, es decir, que son las mismas. Entonces, bueno, aquí pues hemos sufrido un retraso importante con respecto a estas normas y pues ahorita en estas fechas actuales pues hay un desfase, ya no son las mismas y eso causa también los problemas que tenemos en cuanto a que no tenemos la adopción de nuevas tecnologías dentro de nuestras normas NMX y que se ve reflejado directamente en nuestras normas oficiales mexicanas. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo importante es ver que está una pirámide de Kelsen, una pirámide del sistema de justicia en la cual pues el perito forma parte de ella para la revisión de normas oficiales mexicanas. Ahora bien, el perito pues obviamente es un experto, es una persona que pues básicamente pues debe de tener conocimientos técnicos, científicos, prácticos en una materia específica. Esa es la mejor definición de un perito.
no solo perito eléctrico, sino perito en general, aunque el tema se basa en la parte eléctrica. Entonces, esta persona pues te debe de tener un conocimiento amplio que muchas veces debe de estar en una constante capacitación, pero más que eso, el perito pues debe de tener un sustento en el cual funciona su figura. Y bueno, aquí puse un comentario que es un experto autorizado por colegios de profesionistas y facultado por la ley de profesiones de cada estado. Es decir, que nuestra figura de perito pues se basa en el artículo 5 constitucional, el cual nos dice que las profesiones de nuestros estados las regula cada estado y derivado de eso, cada estado, en el cual cada estado de la República Mexicana, pues expide qué carreras se van a ejercer de acuerdo con la necesidad y también esa ley de profesiones estatales dice las funciones que van a tener algunos organismos como colegios y esa ley estatal dice, bueno, pues habrá colegios de profesionistas en los estados de acuerdo con sus ramas afines y esos colegios podrán realizar ciertas funciones, dentro de las cuales está la formación de listas de peritos. Entonces, en ese sustento legal nosotros tenemos la figura de los peritos, que viene desde una ley estatal de profesiones hasta el artículo 5 constitucional. Entonces, es una figura legalmente pues sustentada y ese perito pues obviamente va a tener funciones específicas que va a ser pues puede dedicarse a la parte de la auditoría técnica, puede también realizar lo que son los dictámenes, que aquí pues es algo de lo más común que realizan los peritos, y la evaluación del cumplimiento de las normas. Aquí, bueno, pues realmente quisiera hacer un poquito esto más amplio, que la función del perito pues va desde la parte de la participación en el poder judicial, que convoca a cada estado, o también en la convocatoria de la Judicatura Federal que realiza el Poder Judicial de la Federación. Esto, pues, para crear auxiliares técnicos que apoyen a los tribunales en el desahogo de algunos casos que tienen que ver con la parte eléctrica. Esa es una de las funciones de los peritos, pero los colegios de profesionistas también están facultados para nombrar a sus peritos de acuerdo con las normas o los lineamientos o los reglamentos que genere cada uno de estos colegios de profesionistas en el estado para su evaluación. Y bueno, es importante recalcar aquí que los peritos pues deben de ser miembros colegiados. Y eso porque al ser miembros colegiados pues garantiza una constante capacitación como profesionista y nos garantiza pues de que técnicamente y éticamente es una persona preparada. Entonces, como ven, la parte del perito eléctrico pues tiene un amplio accionar. Y bueno, actualmente la figura de perito también está teniendo mucha participación en la parte de la auditoría del ISO 50,000, en la parte de las revisiones eléctricas, en la parte sobre todo, esto pasa cada año como parte de los requisitos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Se realiza una ruta de evacuación para algunos, pues para la mayoría de los locales comerciales, restaurantes, escuelas, y ahí parte de esa ruta de evacuación incluye el dictamen eléctrico, el dictamen estructural y el de gas. Entonces, ahí es donde también el perito tiene su accionar para privados, ¿no? Y eso y también trabaja mucho con la parte de las aseguradoras cuando se está hablando de la aseguranza de equipos o en la parte de siniestros también para desahogar pruebas que nos indiquen cuál fue la falla en algún siniestro, ¿no? Entonces, como lo ven, su accionar es bastante amplio. ¿Qué debe de conocer el perito? Si estamos hablando que debe de tener una participación tanto en lo legal como en la auditoría interna externa, como en la parte de los peritajes
para la Secretaría de Trabajo, bueno, pues debe de tener un campo de aplicación muy amplio. Aquí, pues yo quise poner una tabla que son los conocimientos mínimos que debe tener un perito, a mi criterio, obviamente, pero lo que se pretende es, como su propia definición lo dice, que esta persona sea un experto, que tenga conocimientos técnicos y científicos amplios en su área de accionar. Entonces, bueno, en la parte académica consideramos que es necesario, pues, que esta persona indudablemente sea titulada, porque es lo primero que le van a pedir al momento de ratificar o iniciar un proceso legal, pues su cédula profesional donde acredite que él estudió cierta carrera. Entonces tiene que ser un profesionista titulado. De preferencia, pues tener alguna especialidad en el área eléctrica, pero y un tema muy importante que creo que es el caso de todos los peritos de las diferentes disciplinas, tanto eléctrica como civil, en fin, que pues debe ser un miembro colegiado, eso indudablemente. Y nosotros lo estamos viendo en México ahora, que pues la parte de ser miembro colegiado ha agarrado mucha fuerza y que viene ahora en la constancia de situación profesional. Entonces aquí debe ser una persona colegiada y colegiado que demuestre que efectivamente está recibiendo capacitación anual en el área de un conocimiento específico. Ahora bien, en la parte normativa, ¿qué debe de conocer esta persona? Pues obviamente si hablamos de la pirámide de Kelsen, va a ser muy importante que esta persona pues conozca la ley del sector eléctrico, la ley de planeación y transición energética, la ley de las empresas públicas del Estado, el reglamento de la ley del sector eléctrico, las normas oficiales mexicanas, como ejemplo la NOM 001, pero también importante la 022, la 029, en fin, todas estas normas que tienen que ver con la parte eléctrica, muy importante tenerlas en consideración también. Normas mexicanas de producto, de acuerdo con lo que estemos revisando, si son cables, transformadores, motores, pues hay que también tenerlas como referencias para hacer nuestras revisiones. Y definitivamente, como todos estos peritajes, en muchas ocasiones entablan un documento que muchas veces sirve para, como un documento de carácter legal, pues indudablemente pues conocer un poquito el código civil, penal, mercantil, reglamentos locales, en fin, ¿no? Entonces, como ven, pues en la parte de la normatividad, pues es muy amplio el campo en el cual el perito debe sustentar su conocimiento. Aparte de eso, en la parte práctica, pues debe de tener experiencia en las instalaciones eléctricas, debe conocer de equipos para realizar diagnósticos de falla. En la parte de su metodología, pues debe de ser una persona que maneje detenidamente procesos de inspección, de medición, análisis comparativo, todos aquellos métodos de evaluación, métodos científicos que nos arrojen un análisis de la causa raíz o de la causa, para poder sustentar las hipótesis que nosotros vayamos planteando al momento del análisis. En la parte de comunicación, pues obviamente debe saber redactar un buen dictamen. Ahorita vamos a decir las partes de un dictamen. Debe de tener una buena exposición oral, que significa que muchos de estos peritajes, pues al final van a tener que ser explicados a gente que pues no maneje el lenguaje técnico, que sí lo maneja un perito. Es decir, debe de tener la habilidad de comentar este peritaje con un lenguaje lo más comprensible para cierta audiencia. Entonces aquí pues vamos a decir que debe de saber explicarlo con peras y manzanas de la manera más fácil, pero que no pierda su carácter técnico, ¿no? En la parte de ética, pues esto sí es muy importante. Todas aquellas personas que se dedican a la elaboración de peritajes eléctricos, en este caso, pues deben de tener un comportamiento ético, imparcialidad, responsabilidad profesional. Y por eso les decía la importancia de pertenecer a un colegio, de ser colegiados, porque en estos colegios pues muchas veces se trata que sus miembros éticamente pues sean personas muy responsables, y muchas veces el colegio está diciendo: "No, yo avalo que esta persona éticamente es
confiable. Entonces, siempre dirigirnos con la mejor de las éticas para pues, poder garantizar la credibilidad del análisis que estamos realizando y cuando exista pues un conflicto de intereses en el cual algún perito pueda estar revisando algún caso familiar o de alguna persona conocida, pues ahí de preferencia tal vez sea indispensable que lo revise alguna otra persona que no tenga ese conflicto, ¿no? Que lo haga hacerlo de una forma imparcial. Entonces, bueno, avanzando un poquito en este tema, la combinación tanto de la parte objetiva científica que tenga la persona, combinado con un marco normativo, una regulación, unas leyes, pues debe de sumar para finalmente arrojar un peritaje que tenga un proceso bien respaldado, que tenga un proceso de conformidad, pues estable en esta figura que va a estar amparada por las leyes estatales, ¿no? Y que finalmente, aquí lo decían, aquí no voy a entrar tanto en ese detalle, pero el perito va a tener la función de revisar normas oficiales mexicanas que son obligatorias en todo el territorio nacional, es decir, que él puede revisar esto en, pues, en toda el territorio nacional, aunque hay muchos estados en los cuales ya sus reglamentos especifican que tienen que ser colegiados de tal parte, ¿no? Pero bueno, él tiene la facultad de aplicar sus conocimientos de estas normas oficiales mexicanas pues, en todo el territorio nacional, ¿no? Está preparado para eso. Y bueno, hay una ruta, hay un procedimiento, esto pues como les digo va a depender de cada estado, pero yo lo tomo como ejemplo porque nosotros tenemos que realizar una serie de pasos en el proceso de análisis, es decir, nosotros tenemos que revisar esa solicitud que se hizo, llenar un acta de inspección en el sitio, elaborar una lista de la inspección normativa, realizar un reporte de las pruebas o vamos a decir, las evidencias o los relatos que se hagan de esto y todo eso en conjunto lo debe custodiar el perito, o sea, debe de mantener una secreción en la parte el manejo de la información, es decir, muchas veces se está haciendo un trabajo para el tribunal o a veces para un privado y por ahí te contrata la dirección de la empresa, pero te pide que no divulgues información con los gerentes de la planta porque la dirección pues tiene el presentimiento de que se realizó un trabajo que no está de acuerdo con los procedimientos de ellos. Entonces, ahí obviamente hay que tener pues un control con el manejo de la información, cuál va a ser nuestro canal con el cual nos vamos a dirigir y qué información le vamos a dar y tener la autorización de ellos para poder compartir información. Y si no es posible, si ellos nos dicen el único canal de información vamos a hacer nosotros, pues respetarlo, porque ahí ya vamos a tener un conflicto y bueno, el perito tiene que ser muy discreto con esos datos. Derivado de eso, pues vamos a tener dos documentos, uno en el que se tenga los hallazgos que nosotros ya recopilamos con base en la información que hemos estado recolectando y en caso contrario, cuando no es un peritaje de siniestro o de auditoría que es más de cumplimiento, que pide en este caso la Secretaría de Trabajo o alguna de auditoría interna externa. Si no es que hay hallazgos, pues pasamos al punto que está aquí abajo. Se genera algún certificado de cumplimiento en el cual el perito dice, derivado de esta revisión con respecto a la norma, la evidencia documental y física en campo demuestra un cumplimiento en todos estos artículos. Bueno, la instalación cumple con la norma oficial mexicana. Entonces, en ese caso, entramos en un dictamen aprobatorio hacia la instalación eléctrica. Eso derivado de una revisión de todo, de lo documental y de la inspección física en campo. Estas no pueden ir separadas, es decir, no podemos realizar solo una revisión documental
y no ir a campo, porque pues ahí vamos a estar omitiendo que pudiera haber cosas que no se hayan llevado a la práctica o ir a campo a revisar y ver qué fue lo que se especificó, porque a lo mejor tampoco hay una congruencia entre esas dos. Entonces va a ser muy importante cuadrarlas. Ahora, ese documento, ese peritaje, yo aquí les pongo 5 pasos. Esto va a ser importante que se revise. Si, por ejemplo, este documento va a encabezar una parte legal, alguna demanda, tanto por siniestro, por reclamación de equipos, en fin, pues hay que revisarlo con la parte de los abogados, que ellos efectivamente validen que este contenido sea suficiente para la demostración y el desahogo de pruebas que ellos necesitan. En este caso yo puse algún ejemplo que es muy similar para muchos casos. En este caso, bueno, pues esa estructura de dictamen pericial debe de tener pues datos generales del perito asignado. Eso es bien importante, hacer la información del perito, su nombre, los números de su cédula profesional, la experiencia que tiene en el área, algo muchos dicen algo muy práctico que lo puedas hacer en una cuartilla donde digan el perito que suscribe, Rodolfo Castillo López, con cédula profesional número tal, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestría en tal área, con cédula profesional con tantos años de experiencia en el área eléctrica, sustenta lo siguiente, ¿no? Entonces, que puedan ser los datos iniciales del perito y posteriormente ahí vienen los datos de la pericial, o sea, cuáles fueron el contexto, los motivos que originan esa investigación, pues derivado de una falla ocurrida el día 23 de mayo en la empresa tal y empiezas y comentas los relatos. Aquí por eso es bien importante levantar los relatos, porque muchas veces esos relatos se van a cuadrar en este antecedente de la pericial. Aquí todavía no vamos al desahogo de pruebas, vamos al motivo que generó esta investigación. Posteriormente, pues nos vamos al método de estudio, que es la metodología utilizada. Aquí vamos a ver si vamos a utilizar un método deductivo, inductivo, método científico, que vamos a utilizar para analizar la evidencia que tenemos, tanto física en campo como documental. Es importante esta combinación porque debe de cuadrar y debe de arrojarnos información suficiente que nos haga desahogar las hipótesis. Si no hay un método de estudio, o sea, un método de estudio, un método de evaluación correcto, pues muchas veces este documento, si encabeza un documento legal, pues se desecha definitivamente, porque no tiene un sustento para el análisis de pruebas. Entonces, este punto 3 es un punto fundamental, el cual tiene que ser llevado de una forma bien meticulosa y bien en orden para que la persona que revisen esto puedan entender lo que se hizo. En el punto 4 están las actividades, asuntos y acuerdos. Aquí es lo que se va a realizar y en campo. Bueno, se realizó una visita, se cotejó esta información, todo lo que el perito realiza, tanto de actividades de revisión documental como actividades en físico, como alguna prueba que nos va a arrojar información necesaria, recolección de muestras, todo está en el punto 4. Ya finalmente llegamos a las conclusiones, los resultados de nuestro dictamen. Hay que ser muy concretos al momento de poner las conclusiones derivado de la información que encontramos. El perito concluye lo siguiente, dando nuestras observaciones técnicamente sustentadas en el análisis anterior de lo que encontramos, pero sí siendo muy contundentes al momento de plantear incumplimientos normativos, tratar de poner los artículos que se están incumpliendo para nosotros tener un fundamento, porque si no caemos en la parte de yo creo o de acuerdo a mi apreciación, cosas que a veces no son aceptadas, ¿no? Se tiene que fundamentar en el artículo tal, de acuerdo con nuestra norma oficial mexicana, se está violando o se está cayendo en un incumplimiento, o derivado de este análisis, pues los resultados arrojan que el funcionamiento no era el óptimo o el correcto, de acuerdo con la tabla de la referencia del IEEE o de el documento tal. O sea, siempre citando referencias técnicas en las cuales ellos puedan realizar
una evaluación. ¿Por qué? Porque muchas veces el perito, pues es un perito, es el perito judicial o de oficio, o es un perito de parte, o ahora llaman perito tercero en discordia. Entonces puede haber más de dos peritos analizando un trabajo. Entonces ellos dos van a seguir esta secuencia de orden que planteemos para ver si llegan al mismo resultado y si no, pues van a entrar en un debate técnico para sustentar eso. Lo mismo cuando es en el caso de la reclamación de un equipo. En ese caso, la empresa aseguradora también tiene sus especialistas, los cuales van a analizar detenidamente el trabajo que nosotros vamos a elaborar. El arranque de la investigación técnica, pues obviamente, pues la hace la persona acreditada con el registro pertinente de su colegio, en este caso en México. Este, ¿Qué detona la investigación? Bueno, pues va a ser, ¿sabes qué? Pues fue un incendio, el incendio en una parte determinada, o sabes que hubo un cortocircuito, o empezaron a fallar algunos equipos, o hubo una anomalías en el sistema. Bueno, ¿sabes qué? Pues teníamos las máquinas funcionando y de repente, pues nosotros sentimos que hubo bajo voltaje o dispararon ciertas protecciones. Eso es el motivo que inicia la pericial o pues una verificación de rutina, una auditoría, nos dimos cuenta que hay ciertos comportamientos en las máquinas o ciertas cosas que están pasando en la parte eléctrica que pues no son normales. Eso detona muchas veces la parte pericial, aunque a veces y en la mayoría de los casos pues los siniestros son los que detonan una intervención de los peritos o sabes qué, pues una persona tocó una máquina y pues se electrocutó o un electricista estaba realizando un trabajo en un tablero y pues tuvo un accidente. Entonces, esos son motivos que nos llevan al arranque de la investigación. Y bueno, siempre va a ser necesario saber en qué área fue, quién estuvo involucrado, quiénes son los involucrados y recoger los relatos de todos. Es decir, inclusive si hay evidencia en cámaras, pues también pedirla. Lo que me parece interesante analizar son los testimonios de las personas que vieron el accidente, porque muchos de ellos tienen apreciaciones diferentes y eso a veces nos lleva al mismo resultado, pero cada uno de ellos pudo tener alteraciones porque pues se espantó y se le hizo ver algunas otras cosas que no pasaron, ¿no? Entonces, tratar de recoger dos o tres, pues vamos a poner testimonios de personas para poderlos sustentar en la base de la pericial. Eh, Aquí, pues es una combinación entre los documentos que tenemos y entre lo que pasó en campo. No nos podemos ir solo con una, es bien necesario hacer el cruce, establecer ahí la causalidad de los hechos. Es decir, a ver, no, pues que el tablero falló, el cable se quemó, estaban mal seleccionados los equipos. Pues eso es una hipótesis, habría que revisar los documentos, los diagramas unifilares, las memorias de cálculo, los cuadros de carga, si había medidores fijos, saber qué estaban registrando, en fin, tener todos esos datos para poder establecer algunas líneas de investigación. Y obviamente sí es importante irnos al sitio y verlas, hacer una recolección de las muestras, oye, ver qué se quemó, a ver, se puede ver que un cable estaba quemado más allá, o bueno, tener un buen acervo fotográfico. Esas fotografías, pues nosotros las vamos a tener en la investigación. Es necesario que nosotros tomemos unas buenas fotos porque muchas veces cuando las tomamos y las pasamos al documento PDF no se ven bien y eso pues es evidencia que no se puede sustentar de la mejor manera. Entonces, pues ahí sí les digo, tratar de tener un buen teléfono, una buena cámara para sacar las fotos lo mejor. Y aparte de ellos, a veces se necesita tomar datos muy específicos. Por ejemplo, los datos de los cables y en su marcado, los datos
que vienen en un tablero, o a veces los elementos que queremos fotografiar están en una parte más alejada o en una torre o en un poste. Entonces la resolución de la imagen pues tiene que ser lo mejor que se pueda. Los testimonios cruzados, ya lo dijimos, eso pues saber qué pasó, cuándo pasó, ¿no? Pues sabes que parece que se escuchó un estruendo en una parte de un cuarto eléctrico. Bueno, ir a revisar ese cuarto, ver si hay forma de recolectar evidencia fotográfica, pero prácticamente les comento algo, la mayoría de los casos a evaluar, muchos de ellos salen con la evidencia del eje teórico, es decir, salen con la información de la instalación. ¿Qué pasa si no hay esta información? Bueno, pues la línea de investigación muy amplia, porque para empezar no sabemos si la instalación cumplía, no hay unifilares, si hay un crecimiento de la instalación para todos lados, o no había un control, no hay estudios eléctricos, no se sabe si la coordinación estaba bien, porque la empresa pues ya tiene tantos años, digamos que tiene 35 años. Bueno, pues a ver, hay que pedir todo, hay que pedir, oye, se le estaba haciendo mantenimiento a los equipos, cómo estaba el sistema de tierra, se hizo estudios eléctricos recientes, los diagramas unifilares que se utilizan son recientes. Toda esa información va a contar y obviamente lo voy a comentar, pues en la mayoría de las industrias no se hace una actualización de la información. O sea, vamos a decir, los unifilares se tienen que ir actualizando cada 3 años y a veces pues las plantas tienen un crecimiento y no plasman en los unifilares ese crecimiento. Y entonces empieza a ser un desorden y eso a veces es motivo, en muchos de los casos es motivo de las fallas que tenemos. Entonces, eso hay que irlo registrando. Tenemos una evaluación, una intervención, más bien dicho, en campo, donde nosotros podemos ir a tomar la evaluación también de ese levantamiento forense. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay que recolectar algunas mediciones, hay que hacer algunas revisiones de otros equipos alternos, es decir, si ya hubo una falla en una parte, hay que ver otros, a ver, hay que ver cómo están algunos otros tableros al lado, cómo está la subestación principal, qué fue, o sea, una revisión de todo el sistema. A veces, pues les digo, es necesario recolectar muestras, tomar mediciones, todo lo que nos ayude al proceso de desahogo de pruebas. Ahora, algo bien importante que sí creo conveniente es pues utilizar tecnología, o sea, nosotros ya tenemos mucha tecnología a la mano, podemos hacer el uso de diferentes tecnologías, desde elementos que nos apoyen a hacer pruebas, que nos apoyen a realizar un diagnóstico, inclusive no post falla, sino preventivo, que sería lo mejor. También hacer uso del software. Oye, pues si ya tenían los diagramas unifilares, ¿por qué no hicieron una corrida de flujo de cargas para ver si todo estaba bien? Inclusive, ¿por qué no le conectaron un medidor de calidad de energía? ¿Por qué no hicieron termografías periódicas? En fin, hacer uso de toda la tecnología que ahora tenemos para poder prevenir fallas y no tanto análisis después de que ya hayan pasado. Ahora, algo de lo que sí siento que es bien importante tener en cuenta es pues hacer uso de la tecnología. Nosotros podemos tener ya uso de herramientas como esta, software, que hay muchos de análisis de sistemas eléctricos con los cuales podemos realizar diferentes estudios y análisis, tanto de flujo de cargas, cortocircuito, coordinación de protecciones, arco eléctrico, que hasta el día de hoy, pues en nuestra normativa mexicana no es obligatorio. Sin embargo, sí nos da un diagnóstico. Es como ir al doctor prácticamente, va nuestro paciente, que en este caso se llama centro de carga, no importando la capacidad de ese centro de carga. Y este doctor pues le hace un análisis, ¿verdad? De toda su condición de salud y ¿sabes qué? Te dice, bueno, pues ya a usted le está fallando esto y esto y esto, hay problemas con estos interruptores, ya no cumplen con su capacidad interruptiva, estos cables están en condición de sobrecarga, el bajo factor de potencia se empieza a notar, si no es que recibió ya un documento de la compañía de suministro, en este caso CFE, pues está cerca de hacerlo, o sabe que la capacidad de sus transformadores están al límite, o su coordinación de protecciones ya no es la más óptima, ya no es selectiva, hay que revisarla. En fin,
Todo esto nos va a arrojar un análisis que nos ayude a prevenir fallas posteriores en el sistema. Y es necesario tenerlo en cuenta porque si no, después nosotros vamos creciendo el sistema y es donde se suscitan este tipo de fallas. Y bueno, ya finalmente, para terminar, el veredicto y el diagnóstico de resultados. Nosotros, con base en el análisis que previamente hemos dicho, tenemos que dar dos escenarios. Uno de cumplimiento u otro de incumplimiento. Aquí no hay más, o sea, aquí es o pasa o no pasa. En el caso de una no conformidad o incumplimiento, pues hay que hacer señalamientos exactos. ¿Cuáles son las desviaciones? ¿En qué elementos estamos mal o cuáles los elementos fallaron? ¿Por qué razón fallaron? De acuerdo con la normatividad, sustentar por qué fallaron, derivado de las hipótesis que nos formulemos, derivado del análisis de la metodología que utilicemos, decir específicamente qué fue lo que pasó y bueno, determinar la causa raíz del siniestro o, en su defecto, del mal funcionamiento de equipos para forzosamente dar un veredicto, una conclusión. Cuando son temas legales, tú llegas hasta una conclusión, pero cuando son dictámenes que te pide una auditoría, tú llegas a una conclusión y una recomendación. En este caso, si fuera para una auditoría, tú haces una recomendación, recomendamos corregir esto, realizar estudios, realizar nuevamente los diagramas unifilares, revisar esto, en fin, ahí es donde se va a ver todo eso. Y en caso de que no haya o pues nos demos cuenta de algún incumplimiento, pues aquí básicamente va a ser un cumplimiento que nos arroja un dictamen positivo de la instalación y en este caso, en muchos casos, una emisión de un certificado de cumplimiento del mismo perito que diga en la instalación, en su parte de diseño, normatividad y selección de los equipos, cumple con la norma oficial mexicana, o sea, en su totalidad, para que el cliente pues sepa que ha estado trabajando en su cumplimiento y que no va a tener ningún problema. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, ingeniero Marco, ingeniero Pablo, no sé si nos dé tiempo o si no, bueno, pues yo estoy a sus órdenes, aquí están mis datos, este es mi nombre, Rodolfo Castillo, y mi correo por si quieren que les comparta alguna información. Muchas gracias, maestro, por toda esta gran información que nos acaba de dar. Sí, precisamente tenemos un par de preguntas aquí. Iniciamos con el ingeniero José Guadalupe Aguilera Bueno y continuamos con Alberto Ojeda. Adelante, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Oiga, nomás tengo una sola pregunta, sobre el tema de las verificaciones. ¿Qué normatividad debe de cumplir un perito en su especialidad para poder verificar, para tener ¿cómo se llama? La firma o la autorización para verificar algunas obras ya instaladas? Creo que hay verificaciones, ¿no? No sé si sean capítulos de verificaciones hacia las empresas o hacia las instalaciones. ¿Qué puede hablar sobre las verificaciones? O sobre un Sí, bueno, verificador. ¿Qué sí, normativa debe de cumplir? sí, son figuras diferentes. Por ejemplo, en el caso de las UIEs que nosotros conocemos que emiten verificaciones, lo hacen sobre las instalaciones nuevas, centros de carga nuevos, centros que tienen cambio en su incrementos de carga o que tienen un cambio en su domicilio fiscal. Ellos, pues, son obviamente, hacen su procedimiento para la Secretaría de Energía en el CEDIVER. Ellos, pues, son los que emiten la carta de verificación para las instalaciones que ya comenté. Los peritos, pues se basan en el sustento, en el marco que ya comentamos, en las leyes estatales, los utilizan más para las revisiones, técnicas o casos de controversia, en este caso de los tribunales, tanto estatales como el Tribunal Federal. Esas son principalmente las diferencias. Si tú quieres ser unidad de verificación, pues tienes que empezar un proceso con la EMA y después con la Secretaría de Energía directamente. Si tú quieres ser un perito, pues tienes que afiliarte primero a un colegio de profesionistas de tu estado y pues ir a preguntar cuáles son los requisitos para cumplir con esa figura. Ok, muchas gracias.
A tus órdenes, Inge. Gracias, ingeniero. Seguimos, por favor. Me parece que era Alberto quien continuaba. Sí, no, pues buenas tardes a todos. Excelente tema Adelante. presentado de forma muy clara, ordenada y puntual. Felicidades, ingeniero Rodolfo. Cierro micrófono. Gracias, Inge, a la orden. Gracias. Julio Flores pregunta, ¿cuándo empieza el diplomado de peritos y en qué colegio? Sí, mira, bueno, hay 31 colegios de profesionistas en México. Cada uno de ellos saca las bases para esta preparación de sus peritos. Ahorita, hace ratito, me pareció que hay una convocatoria para Sinaloa. Nuevo León lo va a hacer en 2 meses con un diplomado también con el cual van a evaluar a sus peritos. Y hay otros peritos que tienes que acercarte dichamente hablando, por ejemplo, en Querétaro, donde ellos hacen una evaluación con su comité permanente y así, ¿no? Pero lo primordial sería acercarte a tu colegio, ingeniero Julio, para saber cuándo es que van a hacer esta convocatoria y cuál va a ser el método de evaluación para los peritos. Que hay un perfil, ¿eh? Hay un perfil a cumplir. En muchos de los casos te piden 5 años de experiencia, ser titulado y demostración de algunas cosas en el área del conocimiento. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? Si gustan hacer una pregunta, adelante, pueden tomar el uso de la voz o bien levantar la mano sin problema. Sí, buenas tardes. Es que no había la forma de levantar la mano. Ingeniero Ricardo Parada. Ingeniero, lo felicito por su exposición. Tengo una consulta y mencionó algo muy importante, ingeniero. Desafortunadamente, muchas de las industrias, los clientes no tienen toda la información idónea para hacer las verificaciones. Eh, ¿Cuál sería la documentación mínima necesaria para poder hacer el dictamen de la unidad verificadora? Lo mínimo necesario para que yo diga, ok, con esto parto y con esto te puedo hacer la unidad de verificación. ¿Cuál sería? Sí, bueno, para el caso de la unidad de verificación sí tienen sus reglas. Cuando son centros de menos de 100 kilowatts, piden unos requisitos y cuando son centros mayores a 100 kilowatts piden otros requisitos. Yo en lo personal creo que deben de tener como mínimo sus diagramas unifilares actualizados. Y bueno, muchos de aquí no me van a dejar mentir que nunca están actualizados, ¿no? Entonces Claro, eso sería lo primordial. Y no solo que estuvieran actualizados, sino que tuvieran los elementos necesarios, ¿verdad? Es decir, oye, pues si están los cables, pero no está la distancia. Oye, si está el transformador, pero no está el dato de la impedancia. Las cargas están ahí, pero no dicen qué valor es la carga, ya sea que en kilowatt, kVA, o los motores no dicen los HPs. Entonces, que tengan la información completa para que se pueda hacer la evaluación con respecto a la norma de instalaciones eléctricas. Ya pedir mucho, yo pienso también que sería bueno, pues si hubiera estudios eléctricos estaría genial, porque ahí ya pudieras ver los elementos de protección, si cumplen con respecto a sus capacidades interruptivas, y también puedes validar la coordinación de protecciones, que en muchos casos es lo que falla cuando hay un siniestro. Entonces, yo pienso que con eso es suficiente como para tener esa evaluación. perfecto. Y una última pregunta, porque al principio de su presentación mostró una imagen de líneas de líneas aéreas. Sí. Pregunta, y es que eso lo vi en un parque industrial. Tiene las líneas de alta tensión. Y abajo, yo creo que no muy lejano a todas esas líneas pusieron un almacén de recipientes industriales no peligrosos. Pero yo le decía al cliente que hay un derecho de vía de esas líneas de transmisión y él me decía, ok, ¿en qué parte dice eso? En que en mis líneas de transmisión, si yo estoy abajo de una línea de transmisión, pues no debo de colocar nada. Dice, por si te das cuenta y volteas hacia todos lados, pues las líneas de transmisión quedaron casi en medio de, muy pegados al parque industrial. Entonces todos están agarrando de ahí, pero ¿en dónde podría consultar eso y si es correcto o cuánto es el derecho de vía que debe haber en estas líneas de transmisión? Sí, corríjame alguien de aquí, pero creo que es en el artículo 9, en el de la norma de instalaciones, en el 9, en las instalaciones del servicio público, creo que ahí vienen las distancias.
Pero sí hay que verlas muy bien. De hecho, esta que te comento, el cliente era una línea interna, ¿verdad? Igual aquí, o sea, bueno, eso estaba dentro de una empresa y el cliente decía, es que esa línea está disparando una protección. Y bueno, pues se tuvo que ir a revisar con un especialista en protecciones. Pero muchas veces si hay esa interferencia y pues hay variaciones de tensión por la inducción de la línea. En fin, puede haber diferentes cosas. Listo, muchas gracias, ingeniero, muy amable y felicidades A a ti, todos. ingeniero. Gracias. Bueno, Sí, vamos con las sí, bueno, siguientes bueno. preguntas con Antonio García, que pidió el uso de la palabra, posteriormente con el mayor Marcelo Trejo y después con Enrique Buitrón, perdón. Ok, Adelante. buenas tardes, Inge Rodolfo. Buenas tardes, Antonio Cortés, del CIME Costa de Chiapas. Un saludo. Rodolfo, para profesionalizar a los peritos eléctricos, yo creo que sería interesante que se hiciera una guía para los peritos, porque muchas veces cada perito tiene diferentes criterios. Y si vamos a profesionalizar como colegios, yo siento que debería de haber una guía o un procedimiento de cómo realizar un peritaje. Acordémonos que el peritaje tenemos que aplicar el método científico porque vamos a encontrar la causa raíz del evento. Entonces, yo creo que sería interesante como colegios el ponernos de acuerdo y realizar un procedimiento y eso nos ayudaría a todos para ser más profesionales, ¿no? Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Sí, ingeniero, fíjate que estás en toda la razón, es cierto. Fíjate que esta cuestión de los peritos, pues no es nueva, ¿no? Ya hay colegios que tienen un desarrollo muy grande, inclusive, bueno, en el centro del país hay comités permanentes de peritos. Fíjate que esto ha evolucionado con respecto al estudio que han hecho diferentes de nuestros peritos en diferentes áreas del conocimiento, pero sí, podríamos generar ese documento, lo vamos a proponer y a trabajar en conjunto, lo podemos sustentar con algunas normas también. Hay una que no recuerdo ahorita, creo que es la 669, no recuerdo si sea correcto de NMX, que te daba una guía de cómo hacer una revisión eléctrica. Pero sí lo podemos sustentar con base en la experiencia, cuáles son los documentos a realizar, cuál es el procedimiento. Y fíjate que muchos de de los colegios manejan ya sus propios reglamentos, donde vienen algunas de estas cuestiones que tú comentas, cómo se debe inspeccionar, qué debe ser primero, la visita, en fin, levantar el acta de visita, la evidencia documental, qué documentos se debe de pedir, en fin, sí, sí, pero vamos a trabajar un poquito más en esos aspectos, Inge, Ok, gracias. a sus Gracias, órdenes. ingeniero Antonio. Vamos con mayor Marcelo, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, muchas felicidades. Tengo básicamente una pregunta, tal vez sea básica, ¿sí? ¿Es la misma persona el perito y el que verifica las instalaciones eléctricas o Eh, son diferentes personas y la documentación que se elabora, se levanta, tanto para un perito como para una verificación, es diferente? Gracias. Sí, sí son diferentes. Era lo que comentábamos, por ejemplo, cuando son instalaciones nuevas o incrementos de carga en una instalación, que oye, sabes que teníamos tanta carga, pero instalamos más máquinas y tenemos un incremento, ya CFE les avisó, oye, ya te pasaste de lo que contrataste. O la empresa cambia de razón social, ya no se va a llamar, vamos a llamar Bimbo, ahora se va a llamar Coca-Cola. Ya no es la misma razón social. Ahí tiene que haber una unidad de verificación que propiamente pues va a reportar a la Secretaría de Energía. Ellos dan lo que es un dictamen de verificación, es la evaluación del cumplimiento de la norma 001.
En el caso de los peritos colegiados, ellos intervienen en temas legales o en temas de aseguradoras o en revisiones técnicas o en opiniones técnicas. También ellos pues tienen la acreditación de su colegio para realizar una evaluación técnica. O sea, esa es la diferencia entre estas dos figuras. Ahora, hay otra que se llama los corresponsables de obra. Ellos trabajan, por ejemplo, hay un director responsable de obra, el DRO, que va a supervisar una obra que esté en construcción y ese DRO tiene sus corresponsables en diferentes áreas del conocimiento. En este caso, la parte eléctrica, pues la debe de revisar un corresponsable de obra eléctrica, o sea, una persona que se encargue de revisar solo la parte eléctrica y esa persona también es una persona que está afiliada a un colegio de profesionistas. Entonces, más o menos así están las figuras, sí. No sé si quedó Muchas claro. gracias. Sí. A tus órdenes. Vamos con Enrique Buitrón y posteriormente Ignacio Arellano, por favor. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes a todos. Oye, hablando en esta cuestión de los diferentes personajes o perfiles que se están manejando y sobre lo que también comentaban acerca de tratar de estandarizar una guía de trabajo. Considero que también es importante tratar de uniformizar los términos. Por ejemplo, protección civil es un área de oportunidad de trabajo, muchos, porque la ley de protección civil señala que deben de hacerse evaluaciones a las instalaciones eléctricas. Digo, a las instalaciones de los diferentes lugares donde haya riesgo hacia las personas, ¿no? Entonces, dentro del plan interno, pues ahí señalan que deben de realizarse algunos peritajes estructurales a instalaciones de gas e instalaciones eléctricas. Pero el término de peritaje va enfocado a hacer un diagnóstico, una evaluación sobre algo que ya sucedió, sobre un hecho. Entonces yo considero aquí que debe tratar de cambiarse ese término en la ley de protección civil a nivel general, porque luego baja a cada estado y cada estado tiene su ley, tiene su reglamento y luego los municipios igual, su ley, su reglamento. Bueno, más bien dicho, en los municipios los reglamentos. Y considerar que no es un peritaje como tal, sino yo, desde mi punto de vista, considero que es una evaluación de la instalación y poder tomar como referencia, bueno, yo al menos así lo considero, tomo como referencia la normativa, ¿cómo se llama? La NMX J604, que se refiere a diagnósticos de instalaciones en operación. Entonces, ahí va a ir haciendo evaluaciones de instalaciones actuales y determinando posibles riesgos que puedan existir, señalarlos, lógicamente, al representante legal y decirle y advertirle, sobre todo, que es su responsabilidad tratarlos de, ¿cómo se llama?, de atender para disminuir lo que son los posibles riesgos, ¿no? No puedes decir que la instalación cumple porque tiene ciertas carencias o ciertas desviaciones a las normas. Entonces, ahí yo siento que sí hay que promover el cambio del término de que no se hace un peritaje, sino se hace una evaluación o un diagnóstico de las instalaciones para los fines o las presentaciones que se hacen ante Protección Civil. Ese sería mi comentario. Sí, gracias, ingeniero Buitrón, de acuerdo. O sea, pues es que de hecho la intención de los colegios es trabajar sobre esas políticas públicas de ellos también, de cómo meter en los reglamentos
que se realicen estas revisiones, no por siniestro, que es como realmente se hacen, oye, falló algo y va a Protección Civil y le pide a esta empresa realizar su proceso de ruta de evacuación, si tenía lo eléctrico, si lo estructural y si tenía gas, la de gas, ¿no? Pero ya esto es a priori a la falla. Yo pienso que esto pues debe de ser más preventivo, sí lo hacen a veces anualmente, pero no a todos, y que también se utilizara, como tú dices, la NMX 604. Lo que a mí me gustaría que esa NMX tuviera es la parte de los estudios eléctricos, para sustentar lo que dice que se va a evaluar. Eso me parece bien y la inspección que te da física me parece genial. Eso podría comentar más los estudios eléctricos y de todos los elementos y los diagramas unifilares actualizados. Una vez que se haga eso, pues yo creo que se puede dar un diagnóstico, podemos tener instalaciones seguras y podemos tener la certeza de que muchas instalaciones no van a fallar, ¿verdad? En diferentes épocas del año. Y definitivamente coincido contigo, hay que trabajar con los gobiernos estatales en políticas públicas que nos ayuden a que la gente tenga instalaciones más seguras. De acuerdo contigo, Inge. Gracias, maestro. Vamos con Ignacio Arellano y posteriormente Arturo Galván, por favor. Ingeniero Ignacio, ok, en lo que puede encender su micrófono, vamos con Arturo Galván, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Rodolfo, por la excelente presentación. ¿Sí me escuchan bien? Gracias. Sí. Sí, la pregunta que hice por chat es si en tu presentación mencionaste cumplimiento normativo, unas conclusiones. Cuando un perito, su trabajo es post-mortem, ¿aplica esa parte de cumplimiento normativo? Cuando el trabajo principal de un perito es encontrar la causa raíz de un siniestro que pudiera ser precisamente una violación a la normatividad, pero también otros factores externos que no necesariamente sean 100% eléctrico. Por favor, tu opinión y felicidades por tu Y presentación. gracias, doctor. Fíjate que tienen mucha razón. Muchos de los casos, voy a citar uno, eh, una falla en las protecciones de una subestación, no importa la tensión, puede ser 115. Este, pues no sé, pasa la falla, no la detectan las protecciones, se va hasta el cuarto de control adentro, aguas adentro de la instalación y pues explota el tablero, meta clave en media. Entonces, también hay que irnos a otros documentos, porque ahí hay que ver cómo están las bitácoras de mantenimiento, si se están haciendo los mantenimientos correctos, si se están haciendo las pruebas que deben ser, si se están analizando los datos que arrojan esas pruebas, si hay una tendencia en los datos donde ya nos habían dicho que los equipos iban a fallar y no se hizo ningún movimiento, donde si efectivamente se están haciendo las pruebas, porque muchas veces no quiero ser pues, no sé, ser malintencionado, pero en ese caso que te comento, estaba todo en regla, estaba la bitácora de mantenimiento, las pruebas estaban en orden, mostraban una tendencia donde los equipos, inclusive de ir decreciendo, iban mejorando, algo que no puede ser. Y había el cargador de baterías que alimentaba los relevadores, tenía no estaba funcionando. Eso se obtuvo de los registros de los oscilogramas de los relevadores. O sea, no estaba recibiendo la corriente, pero sí había unas pruebas donde se le estaba probando las baterías y decía que estaba en perfecta operación. Entonces ya había
una falsificación en los documentos también. Entonces, yo creo que el perito tiene una capacidad de analizar todo, tanto lo normativo como la evidencia en campo, los procedimientos, porque muchas de las causas, y la voy a comentar de los siniestros en las instalaciones, es por la falta de capacitación de la gente, porque hizo un procedimiento inadecuado, porque no siguió una serie de pasos para hacer la desenergización, porque no tomó en cuenta el uso de las escaleras, el equipo de protección personal, en fin, o sea, hice una tabla yo ahí de los conocimientos mínimos, pero me quedé corto, ¿verdad? O sea, realmente la persona debe tener un conocimiento muy amplio sobre diversas partes del área eléctrica. Por eso les digo que lo mejor es que sea una persona colegiada, porque los colegios constantemente están recibiendo capacitación en diferentes áreas y no está de más que las personas estén en una constante capacitación para despejar esas dudas. Pero coincido contigo, doctor, o sea, el campo de la ciencia y del conocimiento que tiene que tener un perito es muy amplio, ¿verdad? Así es, ingeniero. Muchísimas gracias por la excelente presentación y por contestar mi pregunta. Buenas tardes a todos. A tus órdenes. Gracias, ingeniero. Vamos nuevamente con Ignacio Arellano. No sé si ya pudo resolver su tema del micrófono. Ingeniero Ignacio, ok. Vamos con Miguel Alejandro Molina, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, quería aportar hace ratito respecto al tema de los derechos de vía, ahí lo que preguntaba el compañero, si me lo permiten. Pues respecto a la norma oficial mexicana, la NOM 001C 2012, efectivamente, como comentaba el ingeniero Castillo en la sección 9, yo les sugiero que vean pues en el apartado G, que ahí corresponde todo el derecho de vía, inicia en la sección 92271, y ahí nos clarifica muy bien qué es el derecho de vía y sobre todo la importancia de respetar este derecho de vía por cuestiones de seguridad y sobre todo por cuestiones también de lo que tiene que ver con el suministrador. Y por otro lado, también hay un documento muy importante, si me lo permiten, que es por parte del suministrador, Comisión Federal de Electricidad, está la especificación CFE L1000-10, derecho de vía, así tal cual. Y algo importante a considerar, si también me lo permiten, es que el derecho de vía también va a cambiar en función del tipo de estructura. Entonces, creo que es importante hoy día porque inclusive en nuestra experiencia han clientes, inclusive extranjeros, nos ha tocado participar en proyectos donde ellos mismos dicen, oye, necesito que nos aseguremos de que cumplimos el derecho de vía respecto a las líneas de transmisión, de distribución, etcétera. Y es algo que, pues creo que a veces no volteamos a ver, pero es importante, sin duda desde la parte de seguridad, pero sin lugar a dudas desde la parte del cumplimiento normativo y para que todos durmamos tranquilos, hay que voltear a ver eso. Entonces, esa es mi sugerencia. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Miguel. Y fíjate qué importante comentas. Aparte de lo que ya comentamos de conocimiento, también las especificaciones de CFE y también Pemex tiene sus especificaciones para la parte eléctrica. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y como comentas, hay muchos extranjeros y nos ha pasado a veces que ellos, acá por Monterrey, había un parque industrial y aventaron la parte de su propiedad cubriendo la línea de 115, ¿verdad? Ya después tuvieron que sacarla, pero bueno, pues ellos se tendrán que acoplar a nuestras reglas, indudablemente, empresas que vienen de Asia, ya sabes, chinas, coreanas o los mismos hindúes que vienen a poner sus empresas aquí, pues tienen que cumplir con la normativa y sí nos hemos encontrado con que de repente dicen, oye, pero es que allá el sistema de tierra sí permite que sea con acero, la malla y permite que sea así, permite que sea de esta forma. Pues no, ¿verdad? O sea, ahí no tenemos que ceder terreno, oye, o sea, ahí realmente si no cumple, pues no cumple y tienen que, abocarse a la norma, pues por la seguridad de los que van a trabajar aquí en el país.
Muchas gracias, maestro. Regresamos nuevamente con Ignacio Arellano. No sé si ya tuvo oportunidad de ver el audio. Ok, creo que no. Bien, Sonia Mirella me parece que había comentado, eh, había puesto una señal de que quería hacer alguna pregunta en el chat. Adelante, por favor. Ok, creo que no. Bien, muchas gracias, maestro, por su participación y antes de retirarnos, un segundo, me indican por favor si ya pueden visualizar la pantalla. Sí. Ok. Me voy a permitir mencionar a las organizaciones involucradas para llevar a cabo este ciclo de conferencias. Por supuesto, es la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Colegio de Ingenieros de Guatemala, el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos de Costa Rica, Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, así como la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, otorgan la presente constancia al maestro Rodolfo Castillo López por su destacada participación en la conferencia Peritaje técnico de diagnóstico y análisis de fallas en instalaciones eléctricas, con fecha del día de hoy, jueves 14 de mayo del 2026. Esta constancia se la entregaremos, maestro, ya con las firmas pertinentes. Muy amable, gracias por También tenemos, ingeniero Méndez, adelante, por favor. Pues agradecemos al ingeniero Rodolfo Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Ramas Afines, su disposición en compartirnos con nosotros sus amplios conocimientos, su experiencia en la materia que hoy tocamos. Y vamos, antes de despedirnos, queremos que abran sus cámaras, pero también abran la sonrisa para que tomemos una foto de grupo y la publiquemos en nuestras redes sociales. ¿Les parece bien? Entonces le pediremos aquí a Pablo que nos haga captura de pantalla. Yo sé si son una, dos o tres capturas por el número que estamos de personas presentes y tú nos avisas, Pablo. Claro que sí, serían 3 capturas y vamos a la de 3, con la primera. Bueno, 1, ya 2, saben, 3. sonriendo, por favor. 1, 2, 3. Sonriendo Ok, como si les hubiera gustado la conferencia. ok, lista la primera, vamos con la segunda, por favor. A la de 3, 1, 2, 3. Listo, y vamos con la tercera, un segundo, por favor. Listo, a la de 3, 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Pues antes de despedirnos, quisiera hacerle el anuncio de 2 eventos que vamos a llevar a cabo. Uno es híbrido y el otro es presencial. El híbrido es el próximo 21 de mayo en el Senado de la República sobre un tema de refinación y producción petrolera. Para ello les vamos a enviar al chat que tenemos de este grupo de conferencias panamericanas el póster promocional para que se inscriban. Se puede inscribir presencial o a distancia. Y luego también invitarlos porque, como ustedes saben, el día 1 de julio que celebramos todos los ingenieros el Día Nacional del Ingeniero, que ahora a partir de este año le nombramos Día Nacional de las Ingenierías. Esto va a ser en el Hotel Sheraton el 1 de julio con un desayuno ahí protocolario y después vamos a tener todo el día conferencias internacionales. También les enviamos el póster para que se vayan escribiendo y nos dará mucho gusto saludarlos personalmente. Pues por el momento les deseo que tengan excelente tarde y nos vemos la próxima semana con otro tema de mucho interés. Hasta luego, buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos, buenas tardes. Estén muy bien.